Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto tenerlos aquí con nosotros y más un webinar de la serie de webinars que estamos realizando sobre los temas de interés en vigilancia, prevención, control de zoonoses, que está a cargo ahí nuestro centro colaborador. Yo soy Marco Vigilato, soy el asesor regional para los temas de zoonoses y salud pública veterinária da Organização Pan-Americana de la Salud, Organização Mundial de la Salud, acá em Panaftosa, e nos acompanha el dia de hoje os colegas do Centro de Vigilância de Zoonoses de São Paulo, da Divisão de Vigilância de Zoonoses de São Paulo, que é nosso centro colaborador, e comigo aqui está Juliana Amorim, que é doutora em virologia e nos apoia e estará apoiando no dia de hoje. Juliana, não sei se quer dar umas buenas tardes a los colegas que nos estão aqui escutando. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Juliana. Bueno, muy rápidamente voy a hacer una muy rápida presentación aquí, solo para acordemos todos nosotros, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo aquí estos días, ¿no? Entonces, como ya les comenté, ¿no? Trabajo en la OPS, en el área de salud pública veterinaria, que es el Panaftosa, y tenemos entonces en el día de hoy una presentación sobre vigilancia de la rabia en el municipio de São Paulo, ¿no? Entonces nos van a contar un poquito cómo es ese trabajo de vigilancia, cómo están realizando esa vigilancia. Acordar un poco ustedes también sobre la OPS, ¿no? Que la OPS es la Agencia de Salud Pública que trabaja en este continente, brindando cooperación técnica a los países de la región desde hace más de 100 años, ¿no? Hace más de 123 años. Y Panaftosa, que es el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria, que es el responsable en nuestra región para los temas de zoonoses, inocular los alimentos y también la erradicación de la fiebre aftosa. Tenemos una red de centros colaboradores en todo el continente, ¿no? Son más de 181 centros colaboradores en la región, ¿no? En Brasil son de 19, Argentina 12, Chile 8, México 12, Estados Unidos 74, ¿no? E a área de saúde pública veterinária de OPS, Panaftosa, trabalha diretamente com 5 centros colaboradores que estão aqui elegidos, não? E esta série de webinários é justamente para que a região pueda compreender como é o trabalho do Centro de Zoonoses Urbanas em São Paulo, que é a Divisão de Vigilância de Zoonoses. Acordar que temos uma série de webinários, não? Para os próximos meses já programadas. O webinário anterior foi sobre a prevenção e controle de escorpiões, não? Em las municipalidades de relevância em saúde pública. E no dia de hoje vamos falar sobre a vigilância de la rabia. Pero aún tendremos mais webinários, não? Sobre vigilância malacológica, vigilância de esporotricoses, leishmaníasis, abejas e avispas, ou seja, uma série de outros temas que poderão ou não aumentar se vocês não fazem mais perguntas ou incluir aí mais temas de interesse a todos. Então, isso que queria compartilhar com vocês. Eu vou pedir então que iniciemos a apresentação. Buenos días, mi nombre es Fernanda Bernardi. Soy médica veterinaria del Núcleo de Vigilancia Epidemiológica del Centro de Control de Zoonosis de São Paulo. Voy a conversar con ustedes un poco sobre nuestro programa de vigilancia de la rabia, particularmente la rabia transmitida por murciélagos. El municipio de São Paulo es bastante extenso. Tenemos un área territorial de 1.521 kilómetros cuadrados y una población humana estimada en casi 12 millones de habitantes. El último censo animal oficial que tuvimos fue realizado por la municipalidad en el año 2015.
en el cual constaban 1.874.601 perros y 810.169 gatos domiciliados. No tenemos cómo contabilizar a los animales no domiciliados. Administrativamente, el municipio está dividido en 96 distritos. La división de vigilancia en zoonosis queda en el distrito de Santana, en la zona norte de São Paulo, y tenemos 28 unidades de vigilancia en salud distribuidas por el municipio que actúan en grupos de distritos. De esta forma conseguimos un servicio más ágil de atención a la población y ejecución de las actividades. La División de Vigilancia en Salud compila los datos de todo el municipio para que tengamos un panorama real del conjunto. También brinda orientaciones técnicas y apoyo operacional cuando es necesario. En relación a la rabia, tenemos la situación controlada. No tenemos la variante canina, la variante 2 canina, desde 1983. Desde 1981 no tenemos ningún registro de rabia en humanos. En el año 2011 tuvimos un gato positivo para rabia, en el año 2023 un perro positivo para rabia, pero ambos fueron por la variante de murciélago. A lo largo de los años, de todas las muestras de murciélagos testeadas para rabia, tenemos algunos positivos y la positividad siempre está por debajo de 2%, una positividad compatible con otras ciudades de Brasil. Nuestra principal preocupación es en relación al contacto que los murciélagos pueden tener con perros, gatos y con humanos. Es muy frecuente que los gatos cacen murciélagos y los lleven a la casa, ya que en el municipio muchas personas todavía tienen el entendimiento de que el felino no necesita permanecer estrictamente domiciliado, tiene acceso a la calle o a los entretechos de las casas donde los murciélagos habitan, y terminan teniendo este contacto. Eventualmente lo que también ocurre es que en situaciones de ingreso, las personas sienten lástima del murciélago con la intención de ayudar al animalito. Y, por desconocimiento del riesgo de transmisión de la rabia, manipulan el murciélago, intentan alimentarlo e incluso lo presentan a sus mascotas. Y estas situaciones colocan a los animales y a las personas en riesgo de transmisión de la rabia. Y es en estas situaciones que debemos actuar, como vigilancia de zoonosis. Debemos recordar también que aquí en São Paulo, en Brasil, los murciélagos no hematófagos son animales silvestres protegidos por legislación federal. No podemos realizar la eliminación de colonias. Solo podemos realizar la captura y el envío de muestras para diagnóstico de rabia en estas situaciones atípicas. Inicialmente, nuestro servicio comienza con la solicitud de los vecinos para la retirada de murciélagos en situaciones de ingreso a las viviendas. Ya encontramos murciélagos en automóviles, caídos en el suelo de la casa, en el patio o en la vía pública. En cualquier situación en la que la persona vea un murciélago, puede solicitar el servicio por el teléfono 156 o por internet. Existe el portal SP156. Funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Es un servicio considerado de urgencia. Entonces la primera unidad móvil disponible va a realizar esta remoción. Y la remoción es ejecutada por 2 sectores. Durante el horario comercial, el sector de quirópteros realiza esta remoción, y fuera del horario comercial, de noche, en fines de semana o feriados, tenemos el sector de guardia. Los técnicos están entrenados para realizar esta remoción, cuentan con equipos de protección individual como guantes de cuero, pinzas, pulsar, jaulas para colocar el murciélago y todos los equipos necesarios, además de proporcionar una instrucción básica al vecino. Algunas veces, cuando los técnicos llegan al lugar, el murciélago ya se ha evadido. Incluso en estas situaciones, se realiza el contacto con el vecino y se busca entender cómo estaba el murciélago, dónde fue encontrado, para que después se realice la vigilancia. Estas situaciones en que el murciélago se evadió y no tenemos el ejemplar para diagnóstico de rabia son muy importantes justamente porque no tenemos la posibilidad de diagnóstico. Es una situación en la que no es posible saber si el murciélago sería positivo para rabia o no. Entonces, particularmente, son solicitudes tratadas con mucha atención. En el momento de la remoción del murciélago, también se entrega al vecino una hoja con todas las orientaciones. ¿Qué es la rabia? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y qué hacer si el perro o el gato tuvo contacto con el murciélago o alguna posibilidad de contacto?
A veces el vecino no vio si el perro o gato olió al murciélago, se acercó o si solo estaba caído en el ambiente al que el animal tenía acceso. Orientamos a que busque una unidad de vigilancia en salud o un veterinario particular para el refuerzo vacunal de ese animal. Y si la persona tuvo contacto con el murciélago, también se le proporcionan las direcciones y teléfonos de las unidades de referencia para atención antirrábica humana. La persona firma la recepción de esta orientación, porque es una forma de respaldar al servicio público. A veces, después de la remoción, la persona ya no atiende nuestro teléfono, no recibe al equipo de investigación que va a la residencia para realizar la investigación. Y si ocurre la infelicidad de que ese murciélago resulte positivo para rabia, al menos la persona ya recibió algún tipo de orientación. Entonces, intentamos cercar al vecino con todas las orientaciones posibles, aunque sea insistente. Incluso reforzamos al vecino. Mire, usted va a recibir llamadas de varias personas hasta que salga el resultado del examen diagnóstico, porque es una enfermedad con la que debemos trabajar en la prevención. Una vez que aparecen los síntomas, ya no hay tratamiento, no hay cura. Por eso somos bastante insistentes con el vecino en la realización de orientaciones y en la investigación. Todo murciélago recogido va a nuestro laboratorio de diagnóstico de rabia, el Labisul. El examen se realiza con 2 pruebas, la inmunofluorescencia directa y el aislamiento viral en cultivo celular. En cuanto a las muestras de perros y gatos, tenemos resultados parciales con la inmunofluorescencia directa. Sin embargo, en las muestras de murciélagos y de otras especies, el resultado solo se libera si la inmunofluorescencia directa es positiva para rabia, o cuando se completa la prueba de aislamiento viral para liberar un resultado negativo, requiriéndose ambos resultados, inmunofluorescencia directa y aislamiento viral. A veces ocurre que la muestra es inapropiada para diagnóstico. Llega al laboratorio o el murciélago ya está en estado de descomposición y no es posible realizar el examen, o en algunos casos los animales domésticos depredan al murciélago, y ya no se tiene cerebro ni material del sistema nervioso. Esta muestra también se considera inapropiada, por lo que no se realizan ninguna de las 2 pruebas. En estos casos, se adoptan todas las medidas de profilaxis hasta el final. Solo no se realiza la acción de bloqueo como en un caso positivo. En el caso de resultados positivos para rabia, siempre que sea necesario, se realiza la caracterización genética del virus. Las acciones de prevención siguen la norma técnica número 19 de 2012 del Ministerio de Salud, que establece directrices de vigilancia en salud para actuar en casos de rabia transmitida por murciélago en áreas urbanas. Después de la remoción del murciélago, la vigilancia epidemiológica de la División en Salud contacta al vecino para entender la situación. ¿Dónde fue encontrado el murciélago? ¿En qué horario? Si alguna persona tocó al murciélago, si existen animales domésticos en la residencia y si pudo haber contacto de los murciélagos con estos animales. Ya se brinda orientación sobre lo que sucederá. Estos animales serán vacunados en caso de sospecha de contacto. Según esta norma técnica, perros y gatos con 2 vacunaciones previas contra la rabia reciben una dosis el día 0 o lo más cercano al contacto con la información se ingresa en una base de datos, que puede ser una hoja de cálculo de Excel u otro sistema de base de datos. Esto es importante para compilar la información y tener un análisis de situación. Así, se registra cuántos murciélagos fueron encontrados y removidos por región de la ciudad, si los animales estaban caídos o volando, si fueron depredados por animales domésticos, cuántos perros y cuántos gatos tuvieron contacto con estos murciélagos, cuántas personas tuvieron contacto directo, las medidas de prevención adoptadas y los resultados de diagnóstico. Todo esto nos proporciona base para elaborar informes y entender la situación de la vigilancia de la rabia en el municipio. Este es el término de responsabilidad que entregamos para que el municipio firme. Y recordamos en el término que, según la Ley Municipal 13.131 de 2001, es responsabilidad del propietario mantener a sus animales en alojamiento adecuado, con condiciones de salud, alimentación, espacio, y que deben estar en lugares donde no puedan escapar ni atacar a otras personas o animales. Por eso garantizamos la observación domiciliaria,
Excepcionalmente en casos de animales que tienen acceso a la calle, animales de personas en situación de calle o animales comunitarios, son situaciones muy particulares. Es posible realizar la observación en los caniles y gaterías de la División de Vigilancia de Zoonosis, pero son casos excepcionales. La preferencia es que los animales permanezcan en su residencia durante todo el período de observación, hasta obtener el resultado de laboratorio, porque en su domicilio muestran su comportamiento normal. En un canil, lejos de la familia y de su lugar habitual, muchas veces se estresan y pueden enfermar, lo que genera confusión de síntomas, y eventualmente animales que no tienen rabia pueden enfermar innecesariamente solo por el estrés de estar alejados de la familia. Siempre que sea posible, la observación es domiciliaria. Proveemos a los vecinos los lugares donde tenemos puestos fijos de vacunación. En la hoja inicial de recolección de murciélagos, ya proporcionamos estos lugares para que los vecinos busquen activamente la vacunación. Sin embargo, en situaciones de contacto con murciélagos, enviamos un equipo a la residencia de la persona para vacunar a los perros y gatos, asegurando que el animal cumpla con el protocolo vacunal. De la misma manera, se proporcionan a los vecinos los lugares donde pueden buscar atención antirrábica humana y se comunica a la vigilancia epidemiológica del área humana para que la persona reciba seguimiento y no abandone el tratamiento a la mitad. Todo esto es importante enfatizar. Trabajamos en equipo entre varios sectores. El sector de quirópteros y el sector de guardia realizan la remoción. El sector de quirópteros también realiza la identificación de todas las especies de murciélagos. Las unidades de vigilancia en salud tienen técnicos de vigilancia ambiental que hacen la vigilancia de animales y la vigilancia epidemiológica que atiende y hace seguimiento de los casos humanos. Nuestra división del Núcleo de Vigilancia Epidemiológica, la oficina central en São Paulo, en Santana, y el Laboratorio de Diagnóstico de Zoonosis, realizan el diagnóstico de las muestras de murciélagos. Es un servicio que abarca diversas áreas. En el caso de muestras positivas de rabia, según la directriz del Ministerio de Salud, el bloqueo se realiza solo con orientación. Desde 2012 no se realiza bloqueo vacunal para casos positivos de murciélago con variante de quiróptero. Incluso en el perro y el gato que fueron positivos y cuya variante viral era de quiróptero, el bloqueo se realiza solo con orientación. Este bloqueo tiene un área de alcance a partir del domicilio donde ocurrió la situación, que varía según la densidad demográfica, las características de la zona y el tipo de viviendas. En São Paulo establecemos un radio aproximado de 500 metros desde la dirección del hecho, pero no siempre es un círculo perfecto. A veces hay un barrio cerrado, áreas de bosque o calles que continúan en un condominio que requieren expansión. Cada situación se evalúa individualmente y se delimita el área de bloqueo. Como ya mencioné, en los casos positivos siempre se mantiene el protocolo de vacunación y observación domiciliaria de los perros y gatos que tuvieron contacto, y se mantiene la atención antirrábica de las personas que tuvieron contacto con el murciélago. En este bloqueo de orientación, se distribuye un folleto a los ciudadanos de todas las residencias, explicando que se encontró un murciélago positivo para rabia. La importancia de los murciélagos en la naturaleza tienen un papel ecológico, y no deben ser cazados ni eliminados por la legislación, y orientando a las personas a no tocar nunca al murciélago y a tener cuidado para que niños y animales domésticos no tengan contacto. También se incluyen los teléfonos de contacto en caso de encontrar un murciélago y se solicita a los vecinos que llamen para que se realice la remoción. Este diagrama resume nuestro programa. Desde que se encuentra un murciélago, se verifica si hubo contacto con perros o gatos. Siempre que sea posible, el murciélago se envía para diagnóstico en laboratorio. Los perros y gatos que no tenían vacunación previa reciben 3 dosis de vacuna en los días 0, 7 y 30, y observación domiciliaria por 180 días. Los perros y gatos vacunados previamente reciben observación domiciliaria por 180 días y vacuna en los días 0 y 30. Si el murciélago resulta negativo en laboratorio, se suspenden la vacunación y la observación. En caso de murciélago positivo o si es imposible el diagnóstico, se mantiene el esquema profiláctico y la vacunación. En ambas situaciones, independientemente del estado vacunal del animal.
Según esta norma técnica, existe la posibilidad de eutanasia. Si el murciélago es positivo y el vecino no puede garantizar la observación domiciliaria sin riesgo para él, la familia o si se trata de un animal callejero, es posible realizar la eutanasia del perro o gato que tuvo contacto con un murciélago positivo. No tenemos experiencia de casos donde los perros y gatos que tuvieron contacto con murciélagos positivos hayan enfermado. Los vecinos siempre optaron por mantener el esquema vacunal y la observación, y no tuvimos ningún caso de transmisión de rabia en esta situación controlada. Como acción de vigilancia, para dar soporte al programa y entender la situación de la rabia en el municipio, siempre se realiza un informe de las actividades de bloqueo. ¿Cuántas viviendas fueron visitadas? ¿Cuántos animales había en las residencias? ¿Cuántos animales tuvieron contacto con murciélagos positivos? Etcétera. También se realiza un informe anual de vigilancia epidemiológica de la rabia transmitida por murciélagos, con información de cuántos murciélagos se removieron en el año, cuántos positivos, cuántos negativos, cuántos perros y gatos vacunados, cuántas dosis de vacuna contra la rabia se utilizaron. Se mantiene un registro histórico para comparar y seguir la evolución de la situación a lo largo de los años, evaluando si hubo algún cambio en el patrón de ocurrencia de la enfermedad o si surge alguna situación que requiera actuación más rápida, focalizada en una zona específica o en una actividad particular. Por ejemplo, todas las solicitudes y muestras de murciélagos se mapean. En el municipio completo de São Paulo, la zona más al sur es un área de bosque sin muchas viviendas. Los murciélagos allí no molestan y no hay solicitudes. La distribución es homogénea, no hay cambios en el perfil, y los casos positivos de rabia son puntuales y distribuidos por todo el municipio, variando a lo largo de los años. Nunca hemos tenido concentración de casos en un solo distrito que nos lleve a actuar específicamente en esa región. Se evalúan los perros y gatos que tuvieron contacto con murciélagos. Los gatos son siempre los que más contacto tienen, aproximadamente el 60%, debido a sus características. Se registran todas las dosis de vacuna utilizadas y toda la información necesaria para elaborar informes y análisis de seguimiento de la situación en el municipio. Es muy importante, porque de nada sirve tener la información si no se analiza y se utiliza para mejorar las actividades del programa de control. Estas son, resumidamente, las acciones que realizamos en relación a la rabia transmitida por murciélagos. Agradezco su atención y estamos a disposición para cualquier consulta. Bueno, muchas gracias. O sea, la presentación creo que fue muy interesante. Ahora invito a todas las colegas de la División de Zoonoses de São Paulo, a Juliana, a Patrícia, a los colegas de Panaftosa, y veo que hay algunas preguntas ya en la sesión de preguntas y también en el chat. Ya veo que también, si hay alguna pregunta, no estoy mirando, pero aquí hay algunas preguntas interesantes que hicieron en la sesión de preguntas y respuestas. Yo voy a leer algunas, si por si acaso alguien no logró a leerla y a verlas, ¿no? Una pregunta aquí que es, ¿cuáles son los métodos, ¿no?, aceptables para la eutanasia de murciélagos, ¿no? Y aquí contestaron, ¿no?, la doctora Juliana, ¿no? La eutanasia hecha por anestesia inhalatoria con isoflurano, seguido de tiopental intraperitoneal y por final el CO2. O sea, eso se hace cuando se captura un animal, que ya explicaron durante la presentación, que está en una situación incomún, ¿no? O sea, caído en el suelo y sigue vivo, ¿no? Dentro de un ropero, debajo de la cama, y ahí se envía para el laboratorio y el laboratorio que toma, que hace esa eutanasia, ¿no? Aquí también Ricardo Castillo, ¿no? Buen día, entiendo que no tienen un conteo exacto de perros no domiciliados, pero tiene algún supuesto que proporción de toda la población canina son perros no domiciliados, 2%, 20%, se usan este supuesto dentro de sus planes de control y vigilancia. Y aquí contestaron que no hay estimaciones de perros no domiciliados en São Paulo. No sé si alguien de la DVZ quiere complementar
essa resposta. Não sei, Juliana, Patrícia, se os colegas também querem complementar. Seguindo aqui lá, a próxima pergunta que hicieron, ¿no? ¿Cómo se debe realizar el control de murciélagos no hematófagos? De murciélagos no, ¿cómo se debe realizar el control de murciélagos no hematófagos en entornos urbanos? ¿Qué organismo es responsable por dicho control? Creo que aquí la respuesta está, ¿no? Que está de la defensa agropecuaria, pero el control de murciélagos no hematófagos no se hace, ¿no? O sea, eso explicaron durante la presentación. No existe control de murciélago no hematófago. El control de murciélago hematófago, ahí sí, está a cargo de los servicios veterinarios, que en São Paulo es este órgano ahí, que es la Defesa Agropecuária, que é um órgão da Secretaria de Estado de Agricultura do Estado de São Paulo. Pero el control de murciélago hematófago solamente em condições especiais donde la Secretaria de Agricultura lo hace. E el control de murciélago no hematófago nadie lo hace, ni salud, ni agricultura, porque não se hace control en essas espécies. Sim, Juliana, por favor. Ah, Vigilato, é a Adriana que está falando. Oi, Adriana, Houve um tudo bem? erro aí na compreensão da pergunta, né? Então, como se deve realizar o controle de morcegos não hematófagos? Não hematófago, nós entendemos hematófagos. Foi por isso que a resposta foi da Defesa Agropecuária. Mas o controle, a gente age de acordo com a vigilância passiva. Então, os munícipes, eles ligam para nós e nós vamos buscar os morcegos que estão em situações atípicas em menos de 24 horas. Então, isso é um protocolo que a gente tem que retirar esse morcego da casa do munícipe em menos de 24 horas. Esse morcego vem para nós, nós enviamos para o laboratório para fazer o diagnóstico e, caso dê positivo, nós vamos até a residência do munícipe, onde teve o foco positivo, para verificar se há presença de colônias, para orientar o munícipe também, caso aconteça novamente de ter o morcego caído. Então, é esse o nosso trabalho, é buscar os morcegos que estão em situação atípica, caídos no chão. Fora isso, nós também atendemos aos munícipes que reclamam de situações rotineiras, como morcego abrigado no forro, porão, em locais, casa abandonada. Então, nós vamos pessoalmente orientar os munícipes como são feitas a exclusão, né, dos morcegos desses locais, sem que eles tenham que colocar a mão em nenhum morcego. Então, nós orientamos a exclusão para que eles saiam sozinhos, tá? Então, esse é o nosso trabalho também. Muchas gracias, Adriana. Entonces, solo reforzando, ¿no? O sea, el murciélago no hematófago no se hace control, solamente las actividades que se ha presentado, ¿no? De cuando hay alguna solicitud por parte de la gente, de la comunidad, ¿no? También, Adriana, un tema importante también que ustedes hacen, si no me acuerdo, es también que trabajan en escuelas, ¿no? Também quando tem alguma reclamação em escolas, colégios. Que deu um probleminha aqui Não, não, eu estava no falando que som. eu me acordo que também quando tinham algum problema em colégios públicos, escolas, também o centro de zoonoses iba para ser não solamente o controle, não, pero controle não, neste caso, não, desalojamento, não, e também orientações, não. Sigue Sim. esse trabalho, sim. Sim, a gente sempre vai. Não só a escola também, né? Mas Uhum. empresas, tem muitas empresas que têm morcegos em seus estoques, né, de loja, em seus arquivos, escolas que deixam também, que tem morcegos no forro. Então a gente vai, a gente orienta, a gente leva
todo o esquema de como é feito esse desalojamento, a gente está dando todo esse apoio aos munícipes também. Sí, no, excelente. O sea, no es que hace control, no. Hay medidas para desalojar los Manejo. murciélagos. Hay manejo, exactamente. Esa es la São palabra medidas adecuada. de De manejo manejo, exatamente. Não é para controle. que os Exato. morcegos possam sair deste local sozinhos. Exatamente. Nós não vamos lá e tiramos os morcegos à força. Não. A gente orienta de uma maneira que eles possam sair sozinhos. E se realmente essas medidas de manejos forem seguidas, elas vão ser feitas com muito sucesso. Sim, eu estava pensando aqui, Adriana, quizás seria interessante fazer uns vídeos, não? Educativos con esas. Además, yo sé que tiene todo el panfleto, ¿no? El tríptico y toda esa información, pero sería bonito unos videocitos cortos, ¿no? Como vídeo así de 30 segundos de cómo tapar los huecos, de esperar salir, ¿no? Al final del día y después. Sería interesante, ¿no? Hacer unos videocitos así de manejo. No sé si ustedes Sim, ya pensaron en eso. não, nunca fizemos, mas é bom. Seria legal, Seria... sim. Mismo animaciones, Adri, no, no hay que ser video, puede ser animaciones, ¿no? Un Sim, seria dibujito, ¿no? mais interessante ainda. É. Eu estava pensando aqui, seria interessante. No, enseñando, ¿no? Visitando o colégio, visitando a casa, enseñando por donde sale, por donde entram, como tapar de Sim, maneira adequada, no, sin tocar, sin, não é evitando, minimizando interessante, o sim. risco. Seria Podemos bonito, seria. pensar. Queda aí la sugerência. Sim, Tá bem. Obrigado, Adriana. de nada. Mira, há outra pergunta aqui, muito interessante aqui. O Dr. Ricardo Castillo hace la outra pergunta em relação à população canina, porque é objeto de seu trabalho, que está sendo um trabalho excelente em Arequipa, para a parte de controle de rabia. E só um disclaimer aqui, Ricardo. Eu não sei, quando foi o último caso de rabia canina em São Paulo, Adriana? ¿Te acuerdas? Juliana, não sei, De canina, 80 ou dois 70? mil e vinte e três. Não, não, mas de variante canina. A canina, não. Canina. Não, foi 80 81, e... eu acho. Não foi Quando? 81? 83. 80. Então, Ricardo, desde 1983 não há casos de rabia canina, não? Então, e também agora as campanhas de vacinação em muitas zonas, não só de São Paulo, mas de Brasil, no sul de Brasil e São Paulo e outras áreas, só estão priorizando áreas de risco, não? Ou áreas de vulnerabilidade, não? Como locais de comunidades mais desfavorecidas e esse tipo de coisa. E as campanhas massivas estão aí mais a cargo em áreas de risco mesmo. Pero Ricardo faz uma pergunta muito interessante acá, cómo usan las características de las viviendas, que son las casas, ¿no? para definir el área sobre la que hace control alrededor de un foco, ¿no? Entonces, cuando hay un foco, ¿no? Y aquí, y aquí, no sé si se quedó claro, pero também, Ricardo, você está se referindo a um foco de rábia canina, variante canina, ou um foco de rábia, no, de murciélago ou de variante de murciélago, pero é parecida a ação, às vezes é um pouco diferente, não? E aqui a Patrícia contesta, não? Seguindo os protocolos estabelecidos nacionalmente, porque há um protocolo de controle de foco de rábia de murciélago, no, que foi apresentado em la apresentação, não? E as características também do estado de São Paulo com as características dos imóveis. Não influenciam, ou seja, não importa a característica do imóvel ou da área, ou seja, se o controle de foco se hace de qualquer maneira, independentemente da zona, não? Em caso de murciélago positivo, o imóvel onde foi encontrado o animal, não? Será trabalhado, havendo, se há animais, será hecho o protocolo de vacuna, como comentaram, não? Se vacuna, são 3 doses, e nesse período se aguarda o diagnóstico. Se sai negativo, se interrompe
la vacunación. Si sale positivo, sigue la vacunación y la observación por 180 días, ¿no? Y es administrado, entonces, el protocolo también en personas, si ocurre. Sí, Felipe, ¿quiere hacer un comentario? Adelante. Sí, gracias, Marco. Solo para complementar ahí, ¿no? O sea, las características de la vivienda no influyen en el área. Lo que puede haber es las características de la área alrededor de este foco, ¿no? Como estaba hablando ahí Patricia, ¿no? En su presentación. eh, se há áreas verdes dentro desta área de foco, área de mata, se há alguns condomínios, se é uma região bastante densa de viviendas. Então, el área é que vai, as características del área es que vai influenciar a ação. Pero la vivienda especificamente, se é como que é a vivienda, isso não influi el área. El área por si es que é caracterizada, ¿no? Gracias, Felipe. Aqui veo que hay más preguntas, hay un montón de preguntas ahora, ¿eh? Hay preguntas escritas, hay preguntas que todavía no fueron respondidas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta también, puede pedir la palabra, que podemos dar la palabra también, que veo que hay más de 70 personas ahí conectadas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta también, puede levantar la mano ahí que pasamos la palabra a ustedes, ¿ah? Veo aqui que há gente de muitos países, não? De vários locais, não somente de Brasil, aí de Peru, aí de todo lado aqui. Depois seria importante, se alguém quer comentar algo, por favor, adelante, não? Vamos ver outra pergunta acá. Bom dia, não, me parece novedosa a eutanásia del canino que estuvo em contato com murciélago positivo, em caso que nadie pode garantizar a vigilância, é assim? Aí aqui responde, se o animal está com a vacinação em dia, o protocolo de vacinação é 0 e 30 dias. Esse é um protocolo nacional, né, de Brasil. Se o animal estiver com vacinação desatualizada, o protocolo é 0, 7 e 30 dias. O animal não é eutanasiado, ou seja, solo é eutanasiado, no, como comentaram aqui, se não é possível observar o animal por 180 dias. No, o sea, si no es posible, y ahí no hay, ellos han comentado que no han tenido esa experiencia, todos los animales contacto que tuvieron ahí que ser vacunados fueron observados por 180 días, pero esa sí es la evaluación de riesgo que se hace, ¿no? Y aquí también Tamara complementa, ¿no? É importante recordar que São Paulo não apresenta casos de rabia canina em perros, já comentamos aqui desde os anos 80, não? Ah, aqui, doutor Baltazar de México aqui, está perguntando, doutor Baltazar de Senacica aqui. Buenos dias, contam com algum protocolo específico para capacitar al personal técnico que atiende as denúncias por presença de murciélago em entornos urbanos ou em domicílios para su desalojo? Siempre, ahí Patricia contestó, siempre que es solicitado, capacitación de los técnicos, los responsables lo hacen, ¿no? No sé si quiere complementar aquí algo también, André, si tem algum protocolo para os funcionários, para poder, porque aqui a preocupação, eu aqui tentando interpretar a resposta do Dr. Baltazar, a pergunta do Dr. Baltazar, é que a gente que vai trabalhar com o murciélago, sabe diferenciar qual é hematófago, qual não é hematófago. Esse é um dado importante. Não sei se quer. Está em mute, está muda, Adriana, está muda. Oi, Sim, Vigilato. fala devagarzinho para que todo mundo entenda. Ok. Nós sempre capacitamos outros CCZs, nós damos curso de identificação de quirópteros, e sim, a gente sempre tem um hematófago e um não hematófago para mostrar a diferença. E também, além disso, a gente enfatiza muito os tipos de abrigo que um hematófago utiliza e o não hematófago. Então, a gente enfatiza bastante esse tipo de ensinamento, né? E agora, ir a campo, a gente já não consegue, ainda nós não temos essa condição de sair com todos, né?
seria interessante que pudéssemos fazer, mas isso a gente não faz. Ok. Obrigado. Aqui outra pergunta, el anônimos. Não temos anônimos também que hacen perguntas, né? No caso de gatos que tiveram contatos com murciélagos, qual é a conduta? Aí aqui Patrícia contesta, se o animal estiver, essa é a mesma conduta do perro, não? Se o animal estiver com vacunação em dia, o protocolo é 0,30, se não tem a vacunação, o protocolo é 0,730, además de la observação por 180 dias, se sale positivo e se sale negativo, se libera todo, não? Aqui, outra pergunta de Thaís, ¿de qué manera el municipio de São Paulo trabaja en la educación y concientización de la población sobre los riesgos de contacto con murciélagos y otros animales silvestres? ¿Cuáles los procedimientos correctos a serem seguidos en caso de accidente? Aí aqui estão hablando, ¿no? Hay trabajos educativos realizados, ¿no? En diferentes acciones educativas promovidos, ¿no? Por el órgano aí de salud. E em caso de encontrar um murciélago caído, no tocar, em caso de acidente com qualquer animal, aqui diz, no, sospechoso, buscar a unidade de saúde, que a unidade de saúde vá conduzir. Não? Mas é sempre importante, qualquer, independente de ser sospechoso ou não de rábia, qualquer contato com animal silvestre, não, como monitos, não, el tití, como murciélago, qualquer outro bicho, há que buscar la atenção, porque sí hay um riesgo de tener aí casos, não? A ver, temos mais algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Temos outra pergunta aqui. De Norma, não? Uma consulta. São Paulo, há reporte de casos de rabia de murciélagos com interação a reservórios urbanos e humanos? Aqui. Déjame ver se entendo a pergunta. Há reporte de casos de rabia de murciélagos? Sim, há reporte de casos de rabia com murciélago, né, Adriana? Que teve interação com outros animais, entendo eu, e a personas. Ou seja, se esses murciélagos positivos em São Paulo tiveram contato com outros animais ou com pessoas, e nesses anos todos. Tá mute, hein? Tá muda, você tá muda. Os casos de positivo, dos morcegos positivos para raiva, sim, algumas pessoas tiveram contato, todas elas foram encaminhadas para fazer a pós-exposição, e animais, realmente, vários tiveram contato também. Todos eles também encaminhados para veterinários e a vigilância também atendeu a todos esses animais que tiveram contato com os morcegos positivos. Tá joia. Mira, hay otra pregunta aquí de la doctora Ornella, que es de Perú también. Buenos días, considerando sus experiencias de manejo de rabia en felinos, me gustaría de preguntar, teniendo en cuenta que en Perú existen zonas endémicas de rabia y que actualmente no se realiza la vacunación sistemática de gatos, ¿qué estrategias deberían implementarse para iniciar e institucionalizar um programa de vacunação felina antirrábica, considerando aspectos logísticos, normativos e sensibilização comunitária? Não sei quem quer comentar essa pergunta. Em Peru não há, em Peru não vacunam os gatos em las campanhas caninas por conta de la Vancan, não? Então, a pergunta aqui de Ornella é que deveria ser Peru? Oi, eu sou a Patrícia, vou responder. É que a nossa situação epidemiológica ela é diferente, né? Acredito que já parte desse contexto. Não temos mais, então, a transmissão da variante canina. A nossa vigilância é toda em cima de morcego. A campanha, desde 2022, na realidade, ela não acontece mais desde 2020, mas desde 2022,
está aí uma portaria do Estado dizendo que o Estado de São Paulo já não tem mais essa característica epidemiológica que comporte ou que sustente a campanha de vacinação. Agora, no contexto dele, eu entendo que a campanha ela é importante para que você consiga ter esse controle. Então, políticas públicas que viabilizem que ele consiga executar uma campanha para evitar a raiva transmissão, então, por gatos, né? Doutor Vigilato, o senhor está mudo. Ah, tá bem. Não sei se alguém mais quer complementar, não sei. Felipe, quer hacer algum complemento sobre a vacinação de gatos? A ver, tiene Felipe, tiene Tamara. Então você vai, começa aí, doutor Felipe, depois a doutora Tamara. Sí, gracias, Marco. Bueno, hay que, como explicó doctora Patricia, ¿no? Hay que llevar en consideración los contextos epidemiológicos de cada país, de cada región, ¿no? Entonces, para el contexto epidemiológico de São Paulo, se hace de esta manera. En otros países, el contexto es otro, ¿no? En países donde nosotros tenemos ahí la rabia canina, variante canina, ¿no? Endémica, ahí se puede realizar también la vacunación de gatos, hay toda esta importancia, ¿no? El tema de los gatos es que en las Américas, después del control de la rabia canina, los gatos se han convertido en importante transmisor de la rabia de murciélagos a las personas. Tenemos muchos casos en varios países de la región en las cuales el gato recibió el virus por contacto con un murciélago, por sus comportamientos, y fue responsable por hacer este spillover, esta transmisión del murciélago, del virus que estaba circulando en una población de murciélagos, que el gato tuviera contacto y transmitirlo después a personas, ¿no? Pero hay que llevar en consideración estos contextos, hay que llevar en consideración los riesgos, ¿no? A que la gente se está sometiendo ahí y el trabajo de educación sanitaria, ¿no? En general, los casos que hemos tenido son de personas que o trabajan con animales o personas como animalistas, protectores de animales que muchas veces están haciendo ese importante trabajo, ¿no? De cuidar a los animales, pero muchas veces no saben de los riesgos que hay, ¿no? Con gatos y otros animales por contacto con murciélagos o mismo en áreas donde hay rabia canina endémica. Entonces hay que llevar todo eso en consideración para definir estos protocolos y definir las mejores estrategias, ¿no? Creo que sería eso, Marco. Gracias, Felipe. No sé si Tamara quiere hacer algún complemento que había Marco, aparecido. Sí, sí, adelante, no, Tamara. no puedo aparecer porque no tengo cámara, ¿sí? Ah, ok, Perdón adelante. a todos. Solo para complementar que la vacunación de gatos es importante cuando se tiene principalmente la rabia canina controlada, como habló Felipe, pero es también un paso que se puede empezar ahora. Podemos empezar a hablar sobre la vacunación de gatos, aunque estemos, no sé esa palabra, enfocados en la vacunación de perros. Así, la población empieza a percibir la importancia de los gatos en el contexto de la rabia y adelante, cuando no teníamos más rabia canina circulante, así tenemos una conciencia mejor sobre la vacunación de los gatos. Gracias, Tamara. Sí, y solo para cerrar esa discusión sobre la vacunación, aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí son contextos epidemiológicos distintos. O sea, ese tipo, por ejemplo, de bloqueo de foco que se hace, ¿no? En caso de un animal
contato com o murciélago e fazer essa observação, ou seja, esse é para um contexto de rabia canina controlada. Quando eu não tenho a rabia canina controlada, o contexto epidemiológico é outro e tenho que tomar as ações. Então, essa profilaxis pós-exposição em perro, que é o que se hace quando vacuna um perro com contato com um murciélago ou um gato, não? E lá, sumada à observação de 180 dias, é solamente para áreas controladas de rabia canina. Isso não se hace em áreas que não está controlada a rabia canina. Então, esse é um contexto. Em áreas onde eu já tenho controlada a rabia canina, sigo com campanhas de vacinação antirrábica, eu puedo incluir a vacinação de gatos, porque a próxima, entre comillas, rabia que vai começar a apresentar vai ser a rabia de origem do murciélago, do vírus de origem do murciélago. Por lo tanto, protegendo estes gatos, eu vou ter, evitar casos, porque a ideia é que o gato não transmita para as pessoas, porque não há uma transmissão de rabia del gato infectado por el murciélago, no hay transmisión de gato a gato, como hay de la rabia canina, de perro a perro. Entonces son contextos epidemiológicos totalmente distintos, incluso la transmisión de la rabia, incluso por el tipo de la variante. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí cuando se habla de los contextos epidemiológicos muy distintos, ¿no? Entonces, vacunar gato es importante? Es. ¿Por quê? Porque evita casos humanos, porque o gato caza murciélago. Pero o perro não pode transmitir para o gato? Sí puede, sí transmite, pero é muito difícil um gato sobreviver a um ataque de um perro rabioso. O sea, no da tiempo y el gato puede morir antes de tener la rabia, ¿no? Por las lesiones que va a tener del ataque del perro rabioso. ¿Entiende la? Porque es importante en áreas de transmisión vacunar el perro. ¿Puedo vacunar el gato? Puedo. Estaré protegiendo a la gente del gato que eventualmente caza el murciélago. ¿M? Pero de la rabia canina, la transmisión canina, tenho que vacunar el perro. Em áreas donde já tenho a rabia controlada, puedo empezar. Em áreas onde já não hago mais a campanha de vacunação, tenho que dirigir as atividades para isso. E isso já emenda com outra pergunta que temos aqui no chat, não, que perguntam sobre se a vacuna é gratuita em Latinoamérica. Los países que hacen campaña de vacunación en Latinoamérica es gratuita. O sea, la vacuna es gratuita, es comprada por los ministerios de salud. No caso de Brasil, por el Ministerio de Salud de Brasil, que repassa a los estados, que repassa a los municipios. Lo mismo pasa con Perú, que compra el Ministerio de Salud, repassa a los departamentos. Lo mismo pasa con Argentina, lo mismo pasa con Chile, que vacuna só em áreas específicas. Lo mismo pasa con México, veo aquí, tenemos bastantes colegas de México. O sea, la vacuna es comprado por el poder público, ¿no? E distribuído e aplicado, não? Se campanhas massivas de vacinação hechas por el Estado, não se cobra. Pode ser que tenha cobrança de los privados, isso é óbvio e claro, ou seja, los privados, as clínicas veterinárias têm que vacunar, e quando hablamos de no tener más campañas de vacunación, no es que los animales no tienen que ser vacunados. Siempre los animales, los perros, gatos, tienen que ser vacunados contra la rabia. Pero es que no hay más la campaña gratuita, entonces el dueño, el propietario, el tutor, el responsable, el nombre que queramos dar, tiene que tener, hacerse el encargo de vacunar su animal em um médico veterinário, na agropecuária, donde sea, dependendo del país, ¿no? Entonces, eso es muy bueno tener en cuenta todo eso, ¿no? Vamos ver, alguna pregunta diferente? No sé, Felipe, si usted ha visto alguna ahí y quiere comentar. Sí, sí, había algunas, solo para comentar, ¿no? Muy rápidamente, algunas preguntas sobre el control de murciélagos hematófagos y solo para reforzar, ¿no? Este tema.
es hecho solamente por el Servicio Veterinario Oficial, que está vinculado al Ministerio de Agricultura, de Sanidad Animal, que es capacitado y tiene la competencia para hacerlo acá en Brasil y prácticamente todos los países de la América Latina así se realiza, ¿no? Y se utiliza un compuesto a base de varfarina 2%, que es en Brasil accesible solamente al Servicio Veterinario Oficial, ¿no? Entonces, solo para aclarar esos dos puntos. Y ahí hay también, Marco, se me permite hacer una extensión ahí de una pregunta a los colegas, a los colegas de la DVZ, que es una pregunta que ellos han contestado, pero no totalmente ahí con que la doctora María José Lafuente, de nuestra colega de Costa Rica, ¿no? Pergunta si todo el trabajo que has hecho con fauna silvestre y el manejo de las poblaciones que sea es hecho vinculando Ministerio de Salud y Ministerio de Medio Ambiente o los órganos que están vinculados a estos dos sectores, si es hecho de manera vinculada o se é hecha cada uno seguindo su propio protocolo. ¿Cómo es hecho este intercambio, esta conexión entre sector de medio ambiente y sector de salud? Doutora Patrícia, doutora Juliana, Adriana, a doutora Adriana, quien por quiere favor. responder cómo hace esa Oi, integración ahí. tá, vou falar aqui. Na realidade, não há um trabalho articulado entre as diferentes secretarias. Cada um acaba seguindo, de fato, o seu protocolo de ação e o nosso foco em relação a, como já foi dito, na realidade, né, é o morcego. Quando vai ter o foco em algum outro animal de fauna silvestre, aí também não tem muita atuação nossa, se não vai ter esse risco da transmissão para o ser humano. Eu não. E aí perguntou sobre também material educativo, a gente respondeu que a gente depois, para o próximo webinário, vai estar disponibilizando um link com esses materiais que nós temos, sim. Pelo menos que atendem, né, a nossa realidade. Tá, deixa eu perguntar outra coisa. Mas no final, quem faz a vigilância da raiva no município de São Paulo é que setor? Saúde, ambiente, agricultura? A vigilância da raiva no município é a Divisão de Vigilância de Zoonoses, Que pertence à secretaria. a Secretaria da Saúde. Ok, entonces creo que esa respuesta que la doctora Lafuente estaba buscando. O sea, doctora, Ok. quien hace la vigilancia de rabia en el municipio de São Paulo es salud. Quien hace la vigilancia de rabia, ¿no? Para esos, todos los animales, independientemente del animal que sea, es salud. ¿Ok? Claro que, como habló, se há uma integração, se de alguma coisa diferente, aí hay que buscar os órgãos responsáveis. Pero el responsável, não sei, se aparece, Patrícia, não sei, um gambá com suspeita de raiva, né? Quem que faz o diagnóstico? É a saúde que faz o É a diagnóstico. saúde que faz o diagnóstico. Então, isso é o doutor Lafuente. Então, se há um animal silvestre com suspeita, atropelado, morto, ou com suspeita, entrou na casa, em um colégio, na escola, é saúde que recorre e leva o animal para diagnóstico em seu laboratório de saúde. Ok, é isso. É isso. Obrigado. A ver, tenemos un montón de preguntas acá. Hay mucha gente hablando, mucha gente preguntando. Déjame ver otra aquí. Marco Antônio da Rocha Ferreira. En caso de perros sospechosos de tener rabia con o sin dueño, el municipio de São Paulo los recorre. Entonces, si hay, a pergunta aqui, Patrícia, se tem um cão com suspeita de raiva, né? O que o município de São Paulo faz? Ele recolhe esse animal?
Eu imagino que aqui é um animal que tem sintomatologia. Como é que vocês fazem esse trabalho? Então, na realidade, depende, né? De que características são essas que se está falando. Vai verificar se ele é vacinado, se não é. Segue aquele protocolo que a gente já falou, de 0, 7, 30 dias. E, mas eu acho que a grande pergunta aí é se eutanasia. Não, depois de toda a observação, e se ele não evoluir para algo agressivo, enfim. Não, não é eutanasiado. A eutanásia é a última, o nosso último recurso para qualquer E aqui eu controle de acho que. E na pergunta aqui, Patrícia, eu acho que ele está falando com suspeita de raiva. Então, já tá falando com suspeita, já deve ter sintomatologia neurológica. Se é um animal de rua, o que que você faz? Ah, Se é um ok. animal com dono, o que que você faz? Qual Já, que é mais ou tá. menos o Já com, procedimento? com Um cão de rua, sintomatologia, o ele que é faz? recolhido. É Ele é recolhido. recolhido e é feito aqui o exame, sim. Ok, então o centro de zoonose, se hay un animal con sospecha, o sea, tiene que tener todas las características neurológicas, ¿no? Ahí el centro de zoonosis lo recoge, ahí sí, se lo recoge. Seja um animal que tenha um proprietário ou um animal em via pública, ele é recolhido para ser Tá. feito a análise. Perfeito. Sim. Lembrar que o animal sospechoso, para que os que estão nos escutando, não é o que mordió. El que mordió tem que observar. É sospechoso, é que já tem os critérios, não? Está aí com toda a sintomatologia, a cialorreia, está com sintomatologia neurológica avançada, ou seja, não é solamente haver mordido. Isso não é só sospecho de rabia. Morder não é suspeito de rabia, hein? Ojo com isso, cuidado. A ver, vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Tem muita pergunta, muita pergunta. Aqui é uma pergunta interessante, não? De Ariel Ramírez. Está perguntando aqui como se trabalham com as protetoras, as organizações de proteção animal. É a DVZ especificamente? Como funciona isso? E esse é o detalhe. Protetoras é outra coordenação, coordenação de proteção e bem-estar animal. Então, a gente não tem contato direto com protetoras. O máximo que pode acontecer, dependendo da situação, se há denúncia que é atendido pelo município, né, pela saúde, de condições inadequadas de criação, e nossas unidades de vigilância em saúde vão até esses locais e constatam uma má manipulação, um maltratamento, então eles vão fazer todas as orientações, dependendo da situação, eles vão autuar e pode até chegar em multa, se não houver adequação das irregularidades encontradas. Mas contato direto com protetoras, a vigilância em saúde não tem. Entonces hay un otro departamento en el municipio de São Paulo que cuida directamente del tema de protección animal y que hace esa interfaz. Pero si durante el trabajo del centro de zoonoses, de la división de zoonoses, se encuentra algo, no sé, un maltrato, todo, ellos comunican esa otra sesión, ese otro departamento, y ellos a partir de ahí toman las medidas que tienen que tomar de acuerdo com cada situação. Muito bem, muito bem. Perfeito. A ver, não estou vendo mais perguntas novas, não? Vamos ver, vamos ver. En el chat também não vejo nenhuma pergunta. Não, não vejo. Também não vejo nenhuma mano levantada entre os participantes. Não creio que alguém queira fazer algum comentário. Só para acordarles que vamos deixar gravada, ¿no? Esa presentación para que todos puedan ahí revisar, puedan compartir con sus colegas que no han podido participar.
Entonces, creo que es eso. Patricia, Juliana, Adriana, muchísimas gracias. Felipe, obrigado, Tamara e todos os colegas que han participado. Alexandre, que coordenou toda a logística aqui da gravação e todo isso. E nos vemos então em um próximo webinário, no? O próximo tema que vamos compartilhar com antelação com todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes e nos vemos pronto. Gracias. Gracias.